o sea que está un poco mezclado toda la parte urológica. Cuando les toque la especialidad de urología, van a ver que muchas cosas están un poco dirigidas y sesgadas de acuerdo al especialista, como pasa siempre, ¿no? Entonces nosotros tenemos una visión un poco crítica de la enfermedad prostática, fundamentalmente sobre el cáncer de próstata, así que voy a tratar de dejarles los conceptos más importantes. Entonces vamos a ir a patologías prostáticas. Había más gente, son 57 que hay ahora. Empiezo así. Vamos a hacer la primera parte con un break, seguramente de unos 5 minutos, mientras les armo otro Zoom, que es cáncer de próstata. ¿Sí? Así que ahora les hablo de enfermedades prostáticas, fundamentalmente enfermedades prostáticas benignas y después de cáncer de próstata. O vamos, así empezamos. Esto es un concepto general nada más, que es para que entiendan ustedes la anatomía y para qué nos puede servir desde el punto de vista clínico. Es un entendimiento nada más. Es un corte de un libro de anatomía, no tiene nada sencillo. Tenemos la zona del ano y el recto, ¿sí? Y la zona de la uretra y la vejiga, ¿sí? Con la pared de la vejiga y la próstata en qué lugar se encuentra. ¿Sí? Perdón, doctor, una cosa, ¿puede habilitar para grabar la clase? ¿Sí? ¿Lo tengo que habilitar yo o lo habilitan ustedes? Yo tengo que solicitar un permiso, pero no sé, me dice solicite permiso al hospedador de la reunión para grabar. Solicítamelo, a ver, ¿cómo hago acá? Te volvemos para atrás. Calculo que debe ser... ¿Dónde están todos? ¿No están? Ahí está, ahí está. Para grabar. ¿Y dónde está eso para grabar? ¿El permiso dónde me lo pedís? Pedímelo, no sé cómo... No sé. Yo pongo grabar y me aparece eso. Chicos, ¿alguien sabe? O si no, graben como grabaron el otro día. Acá dice grabar, récord. Yo puedo poner récord. Sí, ponga usted. Ahí pongo récord. Yo igual estoy grabando, con la pantalla también. Ah, listo. Bueno, entonces les decía, empezamos, son fundamentalmente dos clases que le vamos a separar de unos 5 minutos. Una es toda patología prostática benigna y la otra es el cáncer de próstata, con una visión clínica de estas patologías. Esto, les decía, es un corte de un libro de anatomía, fundamentalmente para que ustedes entiendan o tengan grabado en la cabeza cómo es la anatomía. Tenemos el ano y el recto, ¿sí? Y la uretra que llega a la vejiga. ¿Dónde está la próstata? ¿Sí? Justo englobando lo que sea la uretra. ¿Qué significado tiene esto? Esto tiene bastante significado si uno entiende la anatomía, porque uno de los exámenes clínicos que se utilizan para la próstata es el tacto rectal. Entonces uno dice, ¿qué yo tengo desde el punto de vista semiológico, ¿sí? Frente a un paciente que puede tener patología prostática? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y en realidad lo único que puedo hacer es el tacto rectal, que es la única maniobra que existe en sí, ¿sí? Desde el punto de vista clínico. El resto, fundamentalmente, es todo interrogatorio, y de acuerdo al interrogatorio de los pacientes son los estudios complementarios. Eso es lo que abarca fundamentalmente toda la clínica de la enfermedad prostática. Bueno, esto es un gráfico de una maqueta que sigue siendo lo mismo: la uretra, la próstata, las vesículas seminales, la vejiga, ¿sí? Y por supuesto la inervación, porque esto en los tratamientos tiene mucho que ver, que muchos de los procedimientos prostáticos
traen como complicaciones la impotencia sexual y la incontinencia urinaria, que son las dos complicaciones más habituales de los procedimientos quirúrgicos de los pacientes con patología prostática. Bueno, yendo directamente a las enfermedades prostáticas, pues podríamos hablar de las prostatitis. Como dice la palabra, es la inflamación prostática, aunque alguna de ellas puede estar incluido dentro de la prostatitis, ¿sí? Y que no sea inflamatoria o no sea infecciosa, mejor dicho, ¿sí? La hiperplasia prostática benigna, que yo digo en la patología benigna, es la patología más frecuente de la próstata, y el cáncer de próstata en las patologías malignas, que es la que predomina el cuadro clínico. Si vamos a los 3 puntos que habíamos charlado recién de la enfermedad prostática, vamos a hablar un poquito de la patología inflamatoria. La patología inflamatoria, que son las prostatitis, vamos a tener las prostatitis infecciosas y las no infecciosas, ¿sí? Pero lógicamente, ¿sí? Como la palabra dice, prostatitis es la inflamación de la glándula prostática. Casi todas las prostatitis podríamos decir que son todas infecciosas. Y la prostatitis aguda, como la palabra lo dice, es de inicio brusco y con síntomas muy relevantes, mientras que la prostatitis crónica es una entidad que produce síntomas muy solapados, difíciles de poder pensar que realmente se trate de una patología prostática crónica, y que uno la piensa siempre al final por la persistencia de los síntomas y porque el paciente no termina de resolver con los tratamientos habituales. Entonces, podemos dividir las prostatitis en las prostatitis infecciosas, propiamente dicho, bacterianas, agudas y crónicas, las no infecciosas, que son las no bacterianas, y la prostatodinia, que a mi entender no es una prostatitis propiamente dicho, porque no es una patología inflamatoria, sino, como dice la palabra, como termina acá, ¿sí? Termina en una palabra que orienta a pensar en algo dinámico, en algún trastorno dinámico de la próstata. Pero los síntomas que da son muy parecidos a lo de una prostatitis. Entonces el paciente tiene síntomas muy parecidos a una prostatitis y en realidad lo que tiene es un trastorno dinámico, un trastorno fundamentalmente compresivo, de congestión de la próstata, que no es inflamatorio y que da síntomas muy parecidos. Si nos dirigimos directamente a la prostatitis bacteriana aguda, todas las prostatitis son en un 99% de causa o de fisiopatología ascendente, es decir, que la infección se va a generar en la próstata a punto de partida de la uretra miccional, por lo cual la infección casi siempre va a depender de gérmenes de enterobacterias, que son gérmenes que provienen habitualmente de la región anal. Como yo tengo a veces algunos dichos, siempre digo que lo aprendí de un profesor mío que decía: los gérmenes no se detienen en las puertas. En realidad esto pasa muchas veces con las mujeres en las infecciones urinarias, que utilizan frecuentemente toallitas diarias, y la verdad que eso es todo un caldo de cultivo donde hay muchos gérmenes que provienen del tubo digestivo y generalmente tienen una predisposición muchísimo más alta a desarrollar infecciones urinarias. Encima en la mujer la uretra es corta, por lo cual la infección urinaria es mucho más frecuente. En el hombre la infección urinaria es poco frecuente, por lo cual la prostatitis es mucho menos frecuente. Por lo cual, cuando uno tiene una prostatitis en general, uno dice: bueno, si es ascendente, ¿cómo puede infectarse el paciente? Bueno, el paciente se puede infectar fundamentalmente, o quizás la causa más frecuente es cuando tienen factores predisponentes como son la colocación de sonda, la cistoscopía, ¿sí? Las biopsias prostáticas. Entonces este es un concepto que ustedes tienen que tener.
es raro que un paciente desarrolle una prostatitis en forma espontánea si no fue un paciente instrumental. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, síntomas generales de una infección, que generalmente una infección aguda tiene comienzo rápido, ¿sí? De fiebre, temperatura superior a 38 grados, generalmente tiene muchos síntomas de lo que nosotros decimos bacteriemia, mucho escalofrío, chuchos de frío, etc. Síntomas urinarios bajos, como es ardor al orinar, ¿sí? Polvatiuria, ¿sí? Urgencia miccional, típico de inflamación de la zona del trígono, que me da los mismos síntomas de una cistitis. Y evoluciona rápidamente a la sepsis. O sea, la prostatitis, si ustedes lo miran desde el punto de vista clínico, la prostatitis aguda, los síntomas clínicos son muy parecidos a la de una infección urinaria complicada. Por supuesto que la infección urinaria complicada es aquella que compromete el riñón, por lo cual no va a tener punioperfusión positiva este paciente, pero va a tener todos los síntomas urinarios bajos y la fiebre y los escalofríos que están comúnmente en los dos tipos de infecciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace a través de un laboratorio que generalmente en las prostatitis es bastante difícil de poder hacer el diagnóstico porque muchas veces es difícil sacar cultivo prostático. Cuando uno tiene sospecha importante de una prostatitis y el nudo cultivo es negativo, uno debería poder implementar alguna circunstancia que sea, por ejemplo, la del masaje prostático para poder sacar cultivo de líquido prostático y así hacer el diagnóstico. En realidad el diagnóstico es un diagnóstico más bien de presunción clínica en un paciente que ha sido instrumentado y que tiene muchos síntomas de infección con mucha respuesta inflamatoria sistémica. Eso es lo más común. Y el tratamiento de la prostatitis aguda, ¿sí? Es un tratamiento fundamentalmente con antibióticos. ¿Por qué? Porque los gérmenes, ¿sí? Generalmente provienen del tubo digestivo y todas las prostatitis agudas son todas bacterianas, por lo cual el tratamiento son antibióticos. ¿Qué antibióticos utilizar? Como muchos de estos pacientes han sido instrumentados, la mayor parte de estos pacientes tienen frecuentemente infecciones intrahospitalarias, gérmenes resistentes, por lo cual uno en una prostatitis aguda utiliza antibióticos de amplio espectro cubriendo gérmenes intrahospitalarios como pueden ser piperacilina tazobactam, que cubre casi todos los gram negativos, o como pueden ser imipenem, meropenem, que son los antibióticos más utilizados en una prostatitis aguda. Recuerden, todos los pacientes que muchas veces tienen complicaciones graves de una infección son por la cascada, que ahora está de moda, la cascada de toxinas inflamatorias que se genera en el modelo de sepsis. Digo porque ahora está de moda con el tema del coronavirus. El coronavirus per se no mata, lo que mata es la cascada inflamatoria de toxinas que se liberan y que generan toda una respuesta inflamatoria sistémica con coagulación intravascular diseminada, un montón de cosas que se generan en el modelo de sepsis que son los que generan alta mortalidad de los pacientes. ¿Sí? La prostatitis bacteriana crónica, a diferencia de la aguda, ¿sí? Tiene una característica, tiene síntomas muy solapados, son síntomas urinarios lentos que van apareciendo y el paciente tiene mucho más tiempo de evolución y las prostatitis crónicas no tienen fiebre, por lo cual muchas veces ¿sí? El paciente no manifiesta más allá que síntomas clínicos ¿sí? de molestia prostática, que ya lo vamos a ver en la hiperplasia prostática. Y el diagnóstico también se hace a través de un urocultivo, con una característica que los urocultivos que se piden en las prostatitis, porque lo ideal sería el líquido prostático a través de un masaje prostático, el cultivo se hace de
chorro inicial y de chorro medio, a diferencia de las infecciones urinarias que se hace un chorro medio, porque a veces el líquido prostático es lo primero que está secretando de la próstata cuando un paciente tiene una inflamación prostática, ya sea aguda o crónica. Y el tratamiento también es un tratamiento con antibiótico terapia. La diferencia es que las prostatitis crónicas muchas veces son con antibióticos de menor espectro, que generalmente no se cubren gérmenes intrahospitalarios y debe estar dirigido dependiendo del cultivo. Un antibiótico que se utiliza mucho es la ciprofloxacina o el Bactrim, que tiene trimeteroprima sulfamethoxazol, pero una de las cosas en las prostatitis crónicas que uno tiene que entender es que, así como la prostatitis crónica es de larga evolución con síntomas solapados, el tratamiento de la prostatitis crónica muchas veces también es un tratamiento prolongado. En ocasiones entre 3 y 6 semanas de tratamiento antibiótico para lograr esterilizar o desvincular todo tipo de gérmenes que puede haber en una celda prostática. Prostatitis no bacterianas, ¿sí? Patología inflamatoria de la próstata, pero que no es infecciosa, pero sí es una enfermedad inflamatoria. No se conocen las causas, los síntomas son muy parecidos o iguales que la prostatitis crónica, la diferencia es que el cultivo va a ser negativo, eso es así, y muchos dicen que esto estaría en relación, ¿sí?, con factores irritantes, como podría ser el café, el alcohol, los picantes, etcétera, que podrían ser responsables de esta patología. Por eso el tratamiento fundamentalmente son tratamientos más bien paliativos, ¿sí? Y en algunas ocasiones utilizar la Serenoa rapens, que es una raíz de una planta fundamentalmente, que tiene un efecto descongestivo prostático, ¿sí? Y que uno logra frecuentemente con eso disminuir los síntomas clínicos de las prostatitis no bacterianas. Esta se confunde un poco con la prostatodinia, porque la prostatodinia es una enfermedad, a diferencia de la prostatitis no bacteriana, es no inflamatoria, pero los síntomas son prácticamente muy parecidos y se cree que en estos pacientes hay una especie de congestión venosa o falta de relajación. La prostatodinia es una enfermedad, yo digo, es bastante psicológica, ¿sí? Por lo cual el estrés y los trastornos generalizados de la ansiedad son bastante frecuentes en casi todos estos pacientes. Pero a veces también tienen que ver con una falta de relajación del esfínter uretral y también tiene que ver a veces con la actividad que hacen algunos pacientes. Es una enfermedad bastante frecuente de los ciclistas por el apoyo, ¿sí?, de la zona pelviana al asiento de la bicicleta. Por eso algunas bicicletas ahora vienen con asientos que vienen con un espacio y un gel específico para, dicen, asiento antiprostático. En realidad no es antiprostático, sino tratar de evitar estos trastornos que se pueden generar en alguno de estos pacientes por la actividad que realizan. El tratamiento de la prostatodinia es un tratamiento bastante similar al tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y en general se utilizan alfa bloqueantes y en aquellos pacientes que tienen algún trastorno del estrés se pueden utilizar algunos ansiolíticos como el diazepam, el clonazepam, el alprazolam, etc. Los urólogos en general usan más el antiguo Valium, que es el diazepam, aunque la realidad no está comprobado de que estos tratamientos sirvan demasiado. Los alfa bloqueantes pueden ayudar a los pacientes. El único problema que tienen los alfa bloqueantes es que producen eyaculación retrógrada y uno le tiene que explicar a los pacientes que eso les puede pasar.
Y vamos a fundamentalmente la patología más importante, benigna y más frecuente de la próstata, que es la hiperplasia prostática benigna y no hipertrofia. No hipertrofia porque fisiopatológicamente no hay un engrosamiento de las celdillas prostáticas o de las células prostáticas, sino que hay un aumento del volumen, ¿sí?, de las células prostáticas. La hiperplasia prostática benigna se va a dar en todos los pacientes, generalmente después de los 50 años. Lo que sucede es que las causas por lo cual esto se vaya, no las causas, sino los factores predisponentes. ¿Por qué un paciente puede llegar a tener una próstata de 90 gramos y otro tener una próstata de 45 gramos? No se sabe, es muy aleatorio. Pero sí se sabe de que el crecimiento de la próstata normal va a depender de la hidrotestosterona, que es un metabolito de la testosterona, o sea, es en forma directa el crecimiento de la próstata va a corresponder a eso. Entonces, hiperplasia prostática benigna es una patología, como dice la palabra, benigna, es una patología no inflamatoria, es una patología muy frecuente que genera bastante trastorno, ¿sí?, de la calidad de vida de los pacientes cuando la próstata se vuelve bastante grande, ¿sí?, y que depende fundamentalmente, ¿sí?, de la estimulación hormonal por parte de la testosterona en todos los hombres a partir de los 45-50 años. Si ustedes se acuerdan el dibujito, decíamos que la próstata fundamentalmente está en el piso de la vejiga, entonces la compresión de la uretra, porque engloba la uretra, y la elevación del piso de la vejiga sobre el trígono es los síntomas que me va a dar la hiperplasia prostática benigna. Acá yo les puse este grafiquito porque quizás uno de los signos clínicos más relevantes, más allá de la sintomatología clínica, es el tacto rectal. Entonces, yo acá les puse básicamente qué correlación existe entre los síntomas y el examen físico. En el examen físico estamos hablando fundamentalmente del tacto rectal cuando hay agrandamiento prostático benigno. Y fíjense lo siguiente, nosotros podemos tener en los pacientes entre 40 y 49 años, ¿sí?, un tacto rectal en el cual encontremos una próstata grande, sin embargo los síntomas clínicos del paciente son mucho más bajos, 27 versus 9%. A medida que la edad aumenta en los pacientes, ni hablar entre los 70 y 79 años, que es la hiperplasia prostática en casi todos los pacientes, fíjense que 80% de los pacientes, casi entre los 70 y los 80 años, tienen agrandamiento prostático, o sea, todos tienen hiperplasia prostática. Sin embargo, solamente 50% de esos pacientes tienen síntomas clínicos, y esto es bastante interesante. Entonces es bastante interesante, ¿por qué? Porque uno debería estudiar al paciente que realmente tiene síntomas y no a todos los pacientes. Como yo ayer le decía a una de las compañeras de ustedes, un profesor de pediatría de Garrahan me enseñó y me decía que le decía a las mamás, si, señora, si usted va a la carnicería, el carnicero que le va a vender. Y él le decía, carne, señora, no le va a vender, ¿sí?, un televisor. Bueno, esto pasa lo mismo. Esto pasa con todos los especialistas. Si el paciente va al urólogo o si va al clínico. El clínico tiene una visión clínica del paciente, el urólogo tiene una visión sesgada. Cuando un paciente viene al urólogo y el urólogo le pregunta por qué viene, y vengo porque me dijeron que a partir de los 50 años me tengo que hacer control de la próstata. ¿Qué va a hacer el urólogo? Va a hacer las dos cosas que sabe hacer, un tacto rectal y un PCA. Hoy en día el tacto rectal está bastante discutido por ser un procedimiento bastante invasivo sobre el paciente, y la verdad que no modifica el pronóstico, ni siquiera en el cáncer de próstata de los pacientes y menos en los pacientes asintomáticos. Entonces, ni el tacto rectal ni el PCA son dos estudios que uno, desde el punto de vista clínico, nos dan demasiada presunción clínica del paciente.
Lo que nos da la presunción clínica del paciente son los síntomas del paciente. El cáncer de próstata, como la hiperplasia prostática del paciente, no es como la patología de mama de la mujer. Son dos entidades totalmente distintas, por lo cual no existe una recomendación a nivel mundial, salvo por las sociedades de urología, como les decía recién, de que los pacientes deban controlarse la próstata a partir de los 50 años, lo cual es diferente en la patología mamaria de la mujer, que sí se la debería controlar a partir de una determinada edad por la alta incidencia del cáncer de mama y la detección precoz del cambio del pronóstico del cáncer de mama. ¿Sí? Quiero que lo entiendan bien a ese punto. Bueno, fíjense este grafiquito que yo tengo acá. En este grafiquito vemos una próstata, APB significa agrandamiento prostático, es una sigla que puse yo para que uno entienda, ¿sí? Y OIB es obstrucción infravesical o del esfínter infravesical. ¿Sí? Entonces, acá nosotros vamos a ver que la próstata, cuando crece, aumenta el piso de la vejiga, ¿sí? O eleva el piso de la vejiga, generando mayor obstrucción en esta salida y generando que la pared de la vejiga tenga que hacer más fuerza para poder hacer pis. Eso es muy sencillo. Si hace más fuerza, la pared de la vejiga en estadios más tardíos se va a engrosar. Y si hace mucha fuerza, con el tiempo la pared de la vejiga se va a volver delgada y la vejiga dilatada con retención, ¿sí? Retención o volumen postmiccional, como decimos nosotros. Entonces, en un grafiquito que yo podría hacer, si hiciera un dibujo de una curva flujo-tiempo, ¿sí? En la línea recta de abajo, ¿sí? Tendríamos en el tiempo y en el de arriba tendríamos el flujo. Un paciente normal sería como una espirometría, ¿sí? Va a ir largando todo el volumen, ¿sí? En un determinado tiempo. En un paciente que tiene una hiperplasia prostática, ¿sí? El volumen lo va a alargar, ¿sí? En mucho más tiempo, va a ser más lento, por lo cual, ¿por qué? Porque va a perder fuerza ese chorro. Eso es lo que hacen los urólogos fundamentalmente con este estudio, que es un estudio que para ellos es una forma de ganar un poquito más de dinero, que es lo que se denomina flujometría. No es nada más ni nada menos que le hacen tomar mucho líquido al paciente. El paciente, cuando está con la vejiga llena, lo llevan a un inodoro portátil que mide la cantidad de volumen en un determinado tiempo y le hacen una curva de flujometría. Y ese paciente, si tiene una curva lenta y no tiene un vaciamiento completo, por ende tiene una hiperplasia prostática benigna, que el diagnóstico ya fue hecho por la sintomatología clínica del paciente. Bueno, el agrandamiento prostático de la próstata produce obstrucción infravesical, el chorro se vuelve débil y mal evacuado. A largo plazo, al principio produce hipertrofia de la pared de la vejiga. Con el tiempo, la vejiga se va a volver, la pared de la vejiga, más dilatada, más finita, más hipotónica, va a perder la posibilidad de contraerse, ¿sí? Y por ende va a empezar a tener volumen postmiccional. Después de hacer pis le queda volumen. Y si el volumen es muy importante, el estadio final de las obstrucciones prostáticas lentas, sin hacer una retención aguda de orina, termina siendo hidronefrosis bilateral con probable insuficiencia renal posobstructiva. Este es el mecanismo fisiopatológico para que ustedes entiendan de que todo lo que puede pasar cuando una próstata empieza a crecer. No obstante, el agrandamiento prostático de la próstata va a ir provocando esto que se llama obstrucción infravesical, y esto es lo primero que me va a dar síntomas en los pacientes. Entonces, ¿qué es lo más importante en un paciente? Son los síntomas clínicos que él manifiesta a través del interrogatorio o en forma espontánea, que son síntomas típicos de la obstrucción infravesical. ¿Los síntomas cuáles son? Bueno, fíjense, si el paciente tiene
tiene obstrucción del esfínter, va a hacer que haga pis en un lapso más tiempo para poder vaciar la vejiga. Yo digo que muchos pacientes prostáticos se pillan las chancletas o pillan siempre el inodoro, ¿sí? El chorro disminuye la fuerza, están mucho más tiempo en el inodoro, en el visitorio, para poder vaciar totalmente la vejiga. Les cuesta aún más si el paciente está acostado, por eso muchos pacientes que tenemos internados terminan haciendo retención aguda de orina porque no pueden hacer pis por la posición que tienen, ¿sí? Y uno de los síntomas que aparecen muy frecuentemente, ¿sí?, es la nocturia. Este es uno de los síntomas que uno debería tenerlo como síntoma precoz y preguntarle a todos los pacientes si hacen bien pis o si se levantan a hacer pis a la noche y cuál es la fuerza del chorro, porque esos son síntomas muy típicos de hiperplasia prostática. La hematuria, la incontinencia urinaria, la urgencia misional son síntomas que aparecen más tardíamente en los pacientes, pero algunos pacientes pueden consultar por estos síntomas. Al examen físico lo único que nos sirve, como les dije, es el tacto rectal o eventualmente que un paciente venga con una obstrucción vesical y tenga un globo vesical, y en el laboratorio es fundamentalmente, o en los exámenes complementarios, es sumamente importante la ecografía en estos pacientes en el laboratorio, la función renal y el antígeno prostático específico. Yo ahí después les voy a dar alguna data del antígeno prostático específico porque la realidad es que nosotros desde el punto de vista clínico lo utilizamos poco o nada, aunque a veces lo pedimos porque el paciente nos pide el PSA y que se quiere hacer el PSA, pero bueno, el antígeno prostático específico es un marcador de agrandamiento prostático, entonces un paciente que tiene una elevación del antígeno prostático puede tener un agrandamiento de la próstata. Entonces, si el paciente tiene síntomas clínicos, ya los síntomas clínicos me habilita a mí para darle un antiprostático a un paciente que tiene más de 50, más de 60 o más de 70 años para mejorarle la sintomatología. Bueno, el diagnóstico lo puedo hacer a través del tacto rectal, como les dije. El diagnóstico en general se hace con presunción clínica y la ecografía les diría que es el método de elección, la ecografía vésico-prostática, pre y postmiccional, le solemos pedir para ver si el paciente tiene residuo postmiccional y le pedimos específicamente que nos midan el volumen postmiccional. Volumen postmiccional no debería quedar más de 50 mililitros en la vejiga. Ese paciente que le queda más de 50 mililitros en la vejiga, lógicamente, tiene una hiperplasia prostática. Se puede utilizar la ecografía transrectal, generalmente es más sensible, pero se utiliza más en la ecografía transrectal, no en la hiperplasia prostática, sino en las sospechas del cáncer de próstata para poder hacer las punciones guiadas por ecografía. Y la uroflujometría o flujometría urinaria es lo que utilizan los urólogos con este inodoro portátil, como les decía, que generalmente miden la cantidad de volumen en un determinado tiempo que sería el vaciamiento vesical del paciente que viene con síntomas. ¿Sí? ¿Iban a preguntar algo? Sí, a través del tacto rectal, ¿no hay forma de discernir, más allá de la clínica y el interrogatorio, ¿no? ¿No hay forma de discernir si es un cáncer o es la hiperplasia prostática benigna? Tengo entendido que la hiperplasia es más central y el cáncer más periférico dentro de la próstata. Después eso lo vemos en cáncer de próstata y después después me preguntan todo lo que quieran, así lo podemos diferenciar. Yo igual, así terminamos lo de esto y les doy un lapso de 5 minutos mientras creo el otro Zoom. Ya vemos toda la patología benigna y la otra es mucho más cortito, por lo cual tenemos para conversar lo que quieran, ¿sí?
El doctor queda un minuto de que le vaya a cortar. Bueno, rápido. Bueno, la cistoscopía, en realidad en la hiperplasia prostática se utiliza poco como diagnóstico, pero sí es diagnóstico y tratamiento en el abordaje, en el diagnóstico de tratamiento cuando uno aborda quirúrgicamente para hacer algún procedimiento de tratamiento. Si se llega a cortar, porque me queda todavía la parte de tratamiento, lo incluyo en el próximo Zoom con cáncer de próstata. ¿Sí, chicos? Perfecto. Bueno, se los mando y ahí nos conectamos porque el otro es más cortito. Bueno, ¿cuál es la importancia y las claves de la hiperplasia prostática benigna? Una de las importancias fundamentales es que siempre es progresiva. ¿Por qué? Porque depende, como yo les había dicho, creo que por acá en algún momento lo había puesto, de la DHT, que es la dihidrotestosterona, que es un metabolito activo de la testosterona